Aprovechando la visita del Papa León XIV a Madrid, he querido necesario realizar este comentario histórico para entender la importancia de España en la supervivencia de la Santa Sede, como de la buena relación en la Edad Moderna durante la monarquía hispánica entre Roma y Madrid dependió la supervivencia del catolicismo en Europa, la batalla de Lepanto, el asedio de Malta, y también vamos a comprender cómo la evangelización de América también ayudó a propagar el catolicismo de una forma universal, una empresa, volvemos a repetir, española. Así que no se puede comprender la actual Santa Sede sin la labor histórica durante 200 años que realizó a España. Por eso esta visita de León XIV ha sido una ocasión histórica para rescatar todo esto. Esta noble nación jamás pierda la memoria de sus raíces ni la audacia de mirar al futuro. Donde Cervantes proclamó que la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Al hablar hoy de la persona humana, esta memoria conduce naturalmente a Salamanca y al pensamiento que allí maduró. La presencia simbólica en esta sala de los reyes Isabel y Fernando remite a aquel momento en que España quedó situada ante responsabilidades históricas de alcance universal. Desde España, la reflexión de la Escuela de Salamanca y de manera particular Fray Francisco de Vitoria, junto con otros dominicos jesuitas, contribuyó a formar una conciencia jurídica y moral capaz de recordar que la autoridad lleva siempre consigo una responsabilidad. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas. Nos vamos a poner ya directamente a analizar cuál es el papel que ha tenido España en la supervivencia del catolicismo y la Santa Sede. Por cierto, el Papa León XIV hizo un muy buen discurso que pondré algunos fragmentos en algún momento frente al Congreso de los Diputados. Es que ningún político iba a rescatar la Escuela de Salamanca nunca. Ha tenido que ser el Papa el que venga al Congreso a Madrid para decirle a todos ellos la importancia que tuvo como epicentro intelectual España en el siglo XVI con esa Escuela de Salamanca. Nadie lo va a decir, pues ha tenido que venir el Papa para decirlo, un aviso a navegantes de que España, como él mismo dice, tiene una historia muy rica y que muchas veces nosotros tenemos el miedo a resaltar, y es por eso que en este vídeo vamos a intentar comprender un poco cuál es esa labor que tuvo España. Y es que el Papa León XIV habla de los reyes católicos en su discurso, y es muy importante comprender cómo el Papa otorgó este título de reyes católicos a Isabel y Fernando cuando culminaron la Reconquista. Esto quiere decir que ese título de rey católico iba a permanecer para siempre ligado a lo que es España, es decir, Carlos I fue también rey católico, Felipe II fue rey católico, Felipe III también, Felipe IV. Ya es un título que se había quedado para España. Y es que además la bula alejandrina concedió la evangelización de América, que fuera una empresa exclusiva castellana. Y todo esto es lo que se llevó a rajatabla, y gracias, por ejemplo, a reformas en la Iglesia, que ya hubo una reforma como la del cardenal Cisneros, se fundó la Universidad de Alcalá de Henares, creo que fue por 1496-1499, y comenzó una reforma intelectual y espiritual de una iglesia que también estaba en horas bajas. Y gracias a España, a esa reforma, se enviaron los mejores misioneros a América. Y gracias a esa labor que tuvieron los españoles, el catolicismo se expandió por todo el mundo. Por eso el Papa León XIV habla de algo muy importante, la empresa universal que realiza España, que muchas veces tenemos miedo a reconocer, como por ejemplo, es que se ve muy claro en cómo se intitulan los reyes españoles, aunque ya sabéis que para mí Carlos V piensa más en clave borgoñona y flamenca, pero bueno, su lema no deja de ser plus ultra, más allá. Felipe II va a decir non sufficit orbis, es decir, no hay mundo suficiente, no hay orbe suficiente. O por ejemplo Felipe IV, en esa política reputacional que va a tener, se va a llamar el rey planeta y va a recibir embajadas en España pues de japoneses, de persas, de todo el mundo, y él lo que hacía también era una defensa universal buscando esa universitas cristiana. Aunque me van a preguntar, ¿cuándo comienza todo esto? ¿Cuándo podemos ver a España defensora del catolicismo? ¿En la Reconquista? Bueno, sí, en la Reconquista sí que se puede ver. Es cierto que a veces nos olvidamos de los componentes multinacionales. Realmente es como una cruzada que hubo contra el infiel en la península, y también había
vamos a decir, otras nacionalidades combatiendo dentro de la península, aunque la más importante fueron los españoles, que es ahí cuando empiezan a adquirir casi una conciencia nacional, aunque ya la tenían de antes, pero empiezan a tener de nación histórica, no política, que eso surge con la Revolución Francesa. ¿Nos encontramos que los reyes católicos podemos empezar a ver esa conexión entre el papado y España? Sí, lo vemos claramente por esas bulas alejandrinas. Pero más adelante surgen los problemas, porque llega Carlos V, que él es un extranjero al poder. Realmente me atrevería a decir que no hay una translatio imperi todavía, podríamos decir, de esto que se dice siempre, de quién es la sucesora de Roma. Para mí es España y lo voy a explicar, pero podríamos decir que posiblemente cuando la translatio imperi, pues que va de Atenas a Roma, luego podríamos decir que con Carlos V, como tiene esa corte itinerante, no se sabe muy bien dónde va. Es que puedes decir perfectamente, aunque muchos me van a matar, puedes decir perfectamente Bruselas, pero realmente ahí todavía la translatio imperi no está, vamos a decir, imperando. ¿Por qué? Pues porque Carlos V tiene una universitas cristiana. Con su hermano Fernando, que por cierto nace en Alcalá de Henares, tiene influencia en lo que es la actual República Checa, es decir, Bohemia, antigua, también en Hungría, también en Austria, en Alemania, la actual Alemania, también en los Países Bajos, también tenemos pues parte de Borgoña en Francia, tenemos también, bueno, España, Italia, luego tenemos el sur de Italia, tenemos América y bueno, todos estos territorios. Esa es una universitas cristiana, pero es que Felipe II siempre les digo que no hereda este territorio, no hereda, él no es emperador de un imperio, porque la corona pasa a su hermano Fernando, que es el que se hace dialogante contra los protestantes. Y ahí está la clave para entender por qué Madrid va a ser la defensora de la Santa Sede. Ese proyecto de universitas cristiana de Carlos V de recuperar Jerusalén y Constantinopla, que tanto debería agradar al papado, aunque no lo hiciera en la realidad, lo que vamos a encontrar es cómo se va a encontrar en Madrid el brazo armado del catolicismo y la respuesta, tanto intelectual como armada, a los protestantes que empiezan a surgir con Martín Lutero y luego con Calvino en los Países Bajos y Martín Lutero en Alemania. Es desde España donde se ejerce todo eso, porque Carlos V, señoras y señores, divide su imperio. La parte que es la actual Alemania, Austria, Bohemia y Hungría, eso va para Fernando, un castellano, que por cierto ya se le consideraba un buen alemán. Él en 1555 firma la Paz de Augsburgo y en esta paz se reconoce que el luteranismo es religión oficial del imperio. ¿Qué sucede con el catolicismo? ¿El protestantismo se va a expandir por toda Europa? No lo va a hacer porque la monarquía hispánica, que va a tener reyes españoles después de Carlos V, va a defender el catolicismo y va a ser fundamental en la época de Felipe II con el Concilio de Trento. Tenemos, por ejemplo, a Melchor Cano, tenemos a muchos intelectuales de la Escuela de Salamanca que van a luchar para que el catolicismo intelectualmente sobreviva. Vemos esos cuadros. ¿Por qué se piensan que Pedro Pablo Rubens, como recojo en mi libro La huella de España en Flandes, puede tener ese arte dramático, sacro, como ese arte lo puede llevar a cabo en los Países Bajos españoles, no en los Países Bajos calvinistas, lo puede llevar en el sur católico? Es ahí cuando para mí el rey español, Felipe II, que es el que hereda ya la otra parte del imperio, está viendo una translatio imperi. Aunque él se recluya en el despacho, está gobernando un vasto territorio que llega hasta América, también llega hasta Asia y, lo más importante, protege, en mi opinión, a los católicos europeos y, sobre todo, los protege de los ataques del Imperio Otomano. Felipe II es fundamental porque si no hubiera habido una batalla de Lepanto donde en 1571 se consigue derrotar a los otomanos, tenemos que decirlo bien claro, probablemente el objetivo que tenía en el pasado Solimán el Magnífico y el Imperio Otomano era tomar Roma, la Santa Sede, quería conquistar esa basílica de San Pedro que se estaba construyendo y que tanto criticaron los luteranos por las indulgencias. Y también querían, por la parte del este de Europa, que esto siempre lo digo, no hay que siempre pensar en España en este aspecto porque para mí Hungría tiene un papel esencial. El papel de este castellano Fernando, que se logró pintar como un buen alemán, también consiguió frenar lo que son invasiones por terrestres, que la idea era llegar a Viena y quedarse con el Sacro Imperio. Esa es la idea que tenía también el Imperio Otomano, Santa Sede y el Sacro Imperio, que al final el Sacro Imperio era el que defendía hasta ese momento siempre militarmente al papado. Pero cuando el Sacro Imperio demuestra que quiere aceptar el luteranismo como religión oficial, el único baluarte que queda es Madrid. Realmente es España la que va a tener que sostener militarmente al Papa. Un Papa, por cierto, que como todos sabemos,
Pues depende mucho del momento, pero sí que había corrupción, eso lo sabían tanto en la institución eclesiástica como en el propio papado. Carlos V casa a Margarita de Parma con un hijo del Papa, por ejemplo. O sea, se sabía todo eso. Tenía que haber una reforma espiritual y tenía que haber una reforma dentro de la institución, vamos a decir, y eso lo va a hacer el cardenal Cisneros, como os decía. Pero lo que hace Martín Lutero es una revolución, porque crea una teología nueva y crea una religión nueva. Entonces ahí es cuando se enfrenta y empieza el nacionalismo y se crean, vamos a decir, esos príncipes protestantes que quieren reclamar independencia del imperio. Para manejar todo ese tumulto, pues al final Fernando quiere dialogar y nunca entrar a las armas. Carlos V siempre quiso un concilio, pero el Papa no quería cuestionar su papel divino en la tierra. Tampoco quiso aceptar a Carlos como emperador hasta 1530 en Bolonia. Si Carlos V nunca hubiera hecho un saco de Roma, seguramente el Papa Clemente VII nunca le hubiera dado el título de ser el último emperador ungido por un papa. Todo ese poder que aglomeró en su figura Carlos V pasó directamente en la defensa del catolicismo a Felipe II. Ahí está la Translate Imperii y ahí es cuando Madrid, España, es la sucesora para mí de Roma, la que lleva la civilización grecorromana a un nuevo mundo y la que lo protege con los tercios protectores de católicos con las armas en Europa. Y para mí ese es el elemento clave. Rescatar, por ejemplo, personajes que estuvieron, por ejemplo, en Bruselas, porque tenemos que pensar que soldados como Don Juan de Austria, Álvaro de Bazán, Álvaro de Sande en Hungría, hubo 15.000 españoles luchando, vamos a decir, en Hungría contra el Imperio Otomano y también estuvieron repartidos por la Guerra de los 80 años por toda Europa. Realmente creo que me atrevería a decir que no hay una nación que haya luchado cultural, tanto por la Santa Sede como España, que encuentra la sepultura. Siempre se dice que vemos una tumba de un español en cualquier lugar de Europa o en cualquier lugar del mundo, pero es que es normal, es que así sucedía. Pero es que a la vez que tenemos los soldados más avezados en los tercios, que siempre luchaban al frente, y los mejores capitanes generales, lo que hacían era constituir el sur católico europeo futuro que se va a crear. Porque Bélgica, y lo recojo bien en el libro, yo creo, Bélgica es católica por esa defensa de los tercios. Irlanda va a encontrar cobijo en la escuela de los irlandeses que van a los colegios irlandeses que están en Lovaina y en Valladolid. Ahí es donde van a gestar también su contrarreforma intelectual para volver a Inglaterra para luchar contra el anglicanismo. Y he aquí otro punto, porque como veis voy a decir puntos por todas partes. España nunca abandona Roma. Así como lo abandona en este caso Inglaterra, tras ese matrimonio que quiere anular Enrique VIII con Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena, él lo que hace es crear una iglesia nacional y quedarse con esas tesis también intenta coger un poco de Lutero, un poco de todo el mundo y crea una iglesia nacional. Inglaterra, Londres abandona Roma. También está a punto de abandonar Roma, París, que hay guerras civiles. Es que esto es muy importante. ¿Por qué España puede ser el faro intelectual y protector de la Santa Sede? Aparte de por esa misión universal de llevar el catolicismo a todo el mundo, nunca hubo una guerra civil religiosa como entre hugonotes y católicos que nos encontramos, por ejemplo, en Francia entre calvinistas y católicos, en Bélgica, Países Bajos, o por ejemplo también podría ser entre anglicanos y católicos, que acabó con la ejecución de Tomás Moro. Todo eso que estamos viendo no sucede en España, porque ya ha habido una reforma realizada por el cardenal Cisneros intelectual de lo que era dentro de las instituciones eclesiásticas y porque constituye el lugar clave, faro intelectual de ese imperio de Felipe II, donde obviamente si hubiera habido guerras civiles religiosas hubiera sido muy complicado para Roma defenderse del Imperio Otomano. Y España ahí mostró su contundencia y logró mantenerse unida en la antigua religión, en la fe católica. Pero vemos, por ejemplo, que en Francia, en esas guerras civiles religiosas, ¿quién se piensan que apoyaban a los católicos franceses para que estuvieran en el poder? Y lo recojo en el libro, además, en la parte de Francia, voy a buscarlo. Pero ¿quién se piensan que los protege? ¿Los protege la monarquía hispánica? Porque les envían ayuda. El duque de Alba, cuando está en Bruselas, tiene que ser el diplomático de la cristiandad. Todas las naciones que están en guerras civiles religiosas, los católicos buscan su apoyo en la monarquía hispánica porque es lo más poderoso del momento. No lo buscan en la Santa Sede porque no tienen un ejército como hay en España, los tercios, no hay unos generales como tienen los españoles. Y porque, más importante de todo, el rey español, que tiene su sede en Madrid y ahí es donde pone su capital en 1563, desde ahí va a estar todo el rato esa respuesta armada, militar, esa respuesta intelectual a todas las amenazas que va a tener el catolicismo y por consiguiente
el papado. Bueno, es que cuando yo he recogido las 3.000 cartas casi del duque de Alba que tiene aquí en Bruselas en el epistolario y vemos como dice que, bueno, primero cuando hay una paz entre los hugonotes y los católicos en Francia dice los capítulos de la paz del demonio, que tal se puede llamar, que cierto me espeluza los cabellos de oírla. El bueno del duque de Alba que estuvo enviando tropas para auxiliar Francia al catolicismo. Donde se analizará cómo la labor de los gobernadores españoles fue fundamental para comprender la división entre un sur católico y un norte protestante europeo. Un libro con rigor para aquellos amantes de la verdad. Pero bueno, es que eso tenemos que saber que el papado en sí, ya hubo el gran cisma de Occidente donde se divide en 3 papas la cristiandad. Ahí empezamos a ver, pues sí, hay que decirlo, empezamos a ver cuando también se quema Juan de Hus en el concilio de Constanza, se ve también como el papado pues no tenía la mejor imagen, pero estaban contando todo el rato su defensa aún así en España. Por eso es tan importante y esta ocasión de la visita de León XIV ha sido histórica, porque él mismo ha reconocido, que es algo que yo no me lo esperaba, el papel que ha tenido España, que muchas veces pues se abraza mucho las tesis indigenistas, las tesis de qué malos fuimos en América, pero bueno, podemos ver que sin esa labor nunca hubiera existido el catolicismo tal y como lo conocemos. Por eso es muy importante esa conexión de España desde la Reconquista con el papado, con la Santa Sede. Por ejemplo, para mí un capítulo muy olvidado es el asedio de Malta de 1565, que me parece también muy importante. Y también fue una empresa victoriosa realizada por Felipe II. Para mí, sin el asedio de Malta, tampoco se puede entender la batalla de Lepanto. Para mí fue más importante el asedio de Malta. Pero no me quiero olvidar nunca a los húngaros, porque España, Felipe II, coincide con el momento de apogeo del Imperio Otomano, pero se le pone, vamos a decir, un freno en Lepanto, aunque la armada sigue siendo superior siempre la otomana, no es que sea un antes y un después, que podría ser simbólicamente. Solimán el Magnífico en 1566 muere intentando llegar hacia Viena, por esa zona en el este de Europa, donde los húngaros están protegiendo y los austríacos están protegiendo y los polacos católicos la cristiandad por ese lugar. Hay que darles el apoyo siempre también, que siempre hablamos de, obviamente, el sur nuestro europeo, lo miramos desde nuestra perspectiva española, pero ¿qué pasa con aquellos que se dejaron la vida para que no asediaran Viena? Tampoco muchas veces se habla de esto. Y en cambio, España era los que defendían por mar, no tanto vía terrestre, por mar, de esos ataques que venían del Mediterráneo, de esos ataques berberiscos y del Imperio Otomano. Bueno, y ya terminando, que no quería hacer este vídeo demasiado largo, quería dar como unas ideas, como veis, no me lo he preparado en el sentido de un guión estricto, sino que quería ir hablando y sacando temas y de ir dando argumentos y pues que ustedes también los vayan escuchando y vayan tejiendo, ¿no?, también su historia. También pienso que, por ejemplo, Carlos V, cuando llega a España, eso lo he dicho 1000 veces, lo que quiere es, bueno, ya lo sabemos todos, ¿no? Se quiere quedar con los principales puestos públicos para los flamencos y quiere crear flotas flamencas hacia América. Lo que hubiera cambiado el sentido estricto de la bula papal que a los castellanos de esa evangelización. Por eso Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón, va a revelarse y va a decir que los flamencos no pueden ir a América. Sí que es cierto que parece ser que hay algún flamenco con Hernán Cortés. Me dijeron el otro día que 2 flamencos fueron en la expedición. Es posible porque eso era una universitas cristiana. La gran diferencia con Felipe II es que se rodea de corte española. Ya solo se aconseja por españoles y su visión es una visión española del reinado. Una visión que, como hemos dicho, marcó con el inicio de la reforma de Cardenal Cisneros, consiguió continuar y ya emergió con personajes, como dice también el Papa León XIV, como Francisco de Vitoria, que no dejan de llevar todo al máximo, al cenit, al esplendor intelectual español en aquel momento. Domingo de Soto, Melchor Cano, tenemos a un montón de personajes que en la escuela de Salamanca consiguieron pues convertirse en ese ejemplo a seguir, casi diríamos, del catolicismo, donde está claro que hay naciones europeas, como he mencionado Irlanda, o por ejemplo Bélgica, que no son Países Bajos calvinistas, por ejemplo, o Irlanda, aunque claro, eso es la sublevación de Pascua, pero permite que perviva ese catolicismo gracias a esa conexión con la monarquía hispánica, al igual que Bélgica, Luxemburgo, va a suceder lo mismo, si no serían en la actualidad Países Bajos calvinistas. Entonces, para mí es muy importante esa labor que realizan desde España, ya sea la corte, ya sean los soldados, que fueron muy importantes, o también, algo siempre que nos olvidamos, los teólogos y los misioneros.
¿Qué decir de San Francisco Javier, de San Ignacio de Loyola? ¿Qué decir de esa contrarreforma barroco español, que es lo que impulsan desde el sur y hacen tan diferente a ese norte calvinista, esa respuesta donde en el Concilio de Trento, que inicia Carlos, pero que finaliza Felipe II, creo que en 1563, cómo la mayoría allí ya eran españoles y cómo se intenta volver a venerar a los santos y por eso se canonizan entre 1588 y 1700 más de 60% de los santos fueron españoles. Teresa de Ávila, como menciona también el Papa León XIV, sí, eso hay que tocarlo, porque España es el que hace que vuelva esa contrarreforma, respuesta intelectual, respuesta espiritual a esa revolución que no reforma, que esa es la de Cisneros, revolución que plantea Martín Lutero. Espero que les haya gustado este vídeo. Como ven, lo tengo así bastante bien ordenado porque aparte de este libro que tengo por aquí, que por cierto les tengo que decir que todo aquel que quiera lo tiene abajo en comentarios, recojo todo esto con cartas de los soldados que se dejaron la vida por la fe católica y por su rey, no por España, porque España no existía realmente como un sujeto político, hay que entenderlo en clave dinástica, se dejaban su vida por su rey, por ejemplo, aquí en Bruselas, o por ejemplo también por defender a los católicos, al catolicismo, y tienen ahí abajo el libro. Pero lo digo porque ya estoy preparando un nuevo proyecto que, como ven, ya pueden por este vídeo ir pensando por dónde va a ir. Todo a través de cartas siempre, que eso quiere decir que es algo que las fuentes primarias aportan el valor y el rigor que no aporta una inteligencia artificial o un divulgador que se pone a escribir simplemente de oídas. Esa es la diferencia, yo creo que también eso hay que tenerlo en cuenta. Este vídeo está hecho a través de muchos años que he pasado investigando sobre este tema y me he formado mi opinión. No es el típico vídeo de alguien que no lo ha hecho y yo creo que eso también puede aportar valor. No olviden también suscribirse, dejar su me gusta, apoyar si quieren el canal a través de hacerse miembro, que es algo que a mí me apoya bastante, o por ejemplo en Patreon, que dejo por ahí los dos, vamos a decir, códigos QR para todo aquel que quiera, y también que apoyen en este canal y que sigan mostrando ese interés por el legado español en Europa, que es lo que yo recojo en el libro, en América, que es lo que muchos de ustedes también buscan, pero sobre todo en el mundo. No olvidar ese componente universal que también dijo el Papa León XIV y es por eso que nos vamos a quedar con esos últimos instantes del Papa. España ha sabido mirar al ser humano como algo más que una pieza del orden social, económico, político. Lo ha reconocido como criatura abierta a la verdad, dotada de libertad y movida por una sed de eternidad que ninguna realidad temporal logra extinguir. En una palabra, como alguien cuya dignidad precede a toda utilidad y a cuyo servicio está sujeta la acción legislativa. Por eso, al hablar hoy de la persona humana, esta memoria conduce naturalmente a Salamanca y al pensamiento que allí maduró. La presencia simbólica en esta sala de los reyes Isabel y Fernando remite a aquel momento en que España quedó situada ante responsabilidades históricas de alcance universal. Pocos años después, Salamanca habría de asumir con singular lucidez la reflexión moral y jurídica que ese escenario reclamaba. En aquella sede universitaria, hace 500 años, cuando se abrían mundos nuevos y posibilidades inmensas en las relaciones entre los pueblos, algunos maestros comprendieron que la razón no podía ser invocada para revestir de legitimidad cuanto la fuerza o el interés presentaban como conveniente. Introdujeron así en el discernimiento histórico la pregunta por el valor irreductible de todo ser humano y los límites morales del poder. Hay que reconocer que la sociedad y la misma Iglesia no siempre estuvieron a la altura de las intuiciones que encontraban eco en su propia tradición cristiana. Sin embargo, aquel interrogante abrió un horizonte intelectual y moral que desbordó su propio momento histórico. La intuición del totus orbis, de una comunidad humana más amplia que cualquier poder particular, permitía afirmar la existencia de vínculos jurídicos y morales entre los pueblos.
Desde España, la reflexión de la Escuela de Salamanca y de manera particular Fray Francisco de Vitoria, junto con otros dominicos jesuitas, contribuyó a formar una conciencia jurídica y moral capaz de recordar que la autoridad lleva siempre consigo una responsabilidad y que todo ser humano debe ser reconocido como sujeto de derechos y deberes. Ese anhelo sigue hablando también hoy, que la dignidad, la justicia y el bien común sean la medida de las relaciones sociales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esta es una de las grandes herencias de España, haber unido la acción histórica con la lucidez de la razón moral. Aquella contribución, nacida a orillas del Tormes, trascendió las aulas y las bibliotecas y llegó a formar parte de una conciencia más amplia, compartida por la comunidad internacional que sigue preguntándose cómo construir la paz sobre el reconocimiento de la persona y no sobre la imposición de la fuerza.